Buenas tardes, mi nombre es Carola Verdugo. Estamos presentando el trabajo de investigación sobre Machine Learning, agentes virtuales, inteligencia artificial, entre otros, de la materia de Programación 2. Eh, Voy a avanzar con el trabajo. Lo que primero tratamos de definir es los algoritmos de inteligencia artificial que se plantean con el propósito de hacer máquinas que cuenten con capacidades similares a las nuestras, ¿no? A la de los humanos. El término fue adoptado en 1956, pero se ha vuelto popular hoy en día gracias al incremento y al avance de lo que es la tecnología, eh, a las mejoras que se hacen día a día en cuanto a las máquinas virtuales, a los celulares, que todos los días sale un celular nuevo. La investigación inicial de lo que fue la inteligencia artificial arranca en la década de 1950, exploraba temas como la solución de problemas y métodos simbólicos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos mostró interés en este tipo de trabajo y comenzó a entrenar computadoras para que imitaran el razonamiento humano básico, ¿no? De ahí nosotros arrancamos a ver lo que es el Machine Learning y para qué nos sirve. Nosotros lo definimos como el aprendizaje automático, la ciencia de hacer que las computadoras actúen sin estar explícitamente programadas, ¿no? Decimos entonces que es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos capacita a los ordenadores para identificar patrones en datos masivos, para hacer predicciones. Este aprendizaje permite a las computadoras realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programadas, ¿no? Que era lo que estábamos definiendo como el aprendizaje automático, ¿no? El término se utilizó, como les comentaba, en 1959, sin embargo ha ganado relevancia ahora, estos últimos tiempos, gracias a lo que son las técnicas de aprendizaje, a las mejoras. Podemos definir lo que son los algoritmos, tres tipos de categorías dentro de lo que son los algoritmos de Machine Learning, siendo las dos primeras las más comunes, hablamos de aprendizaje supervisado, que cuentan con un aprendizaje previo basado en un sistema de etiquetas asociados a unos datos que les permiten tomar decisiones o hacer predicciones. En este nos da un ejemplo de lo que es el spam o el anti-spam. El spam sería de lo que son los correos, donde nos muestran etiquetas como spam, no dependiendo de los patrones que han aprendido del histórico de los correos, remitentes, relación, texto, imágenes, palabras. Si este mail es de un remitente sería que nos envía datos diariamente. Si no es así, se dan patrones para justamente detectar estos spam con etiquetas de noche. Yo no he recibido hasta el momento de esa casilla o de ese remitente. Lo marcamos y así. El aprendizaje no supervisado no cuenta con un conocimiento previo y se enfrentan a lo que son los datos con el objetivo de encontrar patrones que permitan organizarlos de alguna manera. En este caso ponemos el ejemplo del marketing que busca datos y busca similitudes, busca gustos, en este caso de la gente, en lo que son las redes sociales, realizan encuestas. De esta forma, este algoritmo realiza este tipo de campañas buscando, recolectando datos, dependiendo, no sé,
gustos, separando por un ejemplo deportes. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo, que su objetivo es que un algoritmo aprenda a partir de la propia experiencia, que sea capaz de tomar la mejor decisión ante diferentes situaciones, de acuerdo a un proceso de prueba y error en el que se recompensan las decisiones correctas. En la actualidad se está utilizando para posibilitar el reconocimiento facial, hacer diagnósticos médicos o clasificar secuencias de ADN. En este caso yo lo tengo asociado, en mi caso estoy trabajando en una empresa, en un yacimiento, es re común el tema del registro del personal, y en este caso tengo relojes donde hay un reconocimiento facial, donde, bueno, en este caso pueden usar huella, pero está estos algoritmos asociados a lo que son, en este caso, los reconocimientos faciales. Bueno, ahora vamos a ver lo que son, a qué está aplicado, ¿no? Las aplicaciones prácticas del Machine Learning, que es uno de los pilares sobre los que descansa la transformación digital. En la actualidad ya se está utilizando para encontrar nuevas soluciones en diferentes campos, entre los que se debe destacar recomendaciones, permite hacer sugerencias personalizadas de compras en plataformas online o recomendar canciones. Nos pasa mucho con el Spotify. Si escuchamos una lista con temas de folclore, nos van a aparecer ya las sugerencias, bueno, recomendaciones en este caso, de ese tipo de género de música. Bueno, lo mismo pasa con las plataformas donde compramos. Hoy miramos un jean en Facebook y ya nos aparece más publicidades de jeans en diferentes lugares, en diferentes sitios, ¿no? Bueno, cuando se habla de vehículos inteligentes, hay estudios que indican que ya en el 2025 vamos a contar en las rutas, no sé si acá, pero en otros lugares, con vehículos, ¿no?, que cuenten con este tipo de algoritmos, de machine learning, ¿no?, de lo que sería aprendizaje automático. Podrán ajustar lo que es la configuración, no sé, temperatura del auto, posición del asiento, inclinación, música, bueno, y demás. Y las redes sociales, en este caso, como por ejemplo menciona Twitter, que sirve de usa un algoritmo de Machine Learning para reducir en gran medida lo que es el spam publicado, mientras que en Facebook a su vez la utiliza para detectar tanto noticias falsas como contenidos no permitidos. Bueno, bloquea todas estas publicidades o no, las bloquea gracias a estos algoritmos. Bueno, acá seguimos, tenemos lo que es en el campo de la medicina. Ya nos menciona ya un instituto de tecnología de Massachusetts, donde ya utilizan lo que son los algoritmos de Machine Learning para detectar con mayor antelación el cáncer de mama, bueno, neumonía y otras enfermedades. Después habla de lo que es la ciberseguridad, los nuevos antivirus y motores de detección de malware ya se sirven del aprendizaje automático para potenciar el escaneado, acelerar lo que es la detección y mejorar la habilidad de reconocer anomalías, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña intro de lo que serían los asistentes virtuales. Que es un agente de software que ayuda a los usuarios de sistemas computacionales automatizando y realizando tareas con la misma interacción hombre-máquina, ¿no? La interacción que se da entre un asistente y una persona debe ser natural y en persona se comunica usando la voz y el asistente virtual lo procesa, interpreta y responde de la misma manera. Bueno, acá tenemos varias aplicaciones que ya mis compañeros van a mostrar. Nosotros acá hicimos una breve intro de todas estas aplicaciones de voz.
Y bueno, ejemplos hay muchos y los vamos a dejar, los voy a dejar con mis compañeros que van a seguir explicando y explayándose sobre los diferentes asistentes con las diferentes funciones. Hola, mi nombre es Nuria Carrizo y voy a continuar con la segunda parte de la presentación sobre agentes virtuales. Bueno, un poco con el inicio que dio mi compañera sobre de qué se tratan los agentes virtuales, hay una gran diferencia que surge entre el mismo y asistentes personales. La gran diferencia radica en que el asistente personal eh, reacciona ante pedidos implícitos del usuario. Es un tipo de software que puede realizar tareas o servicios justamente a individuos particulares. Estas tareas están basadas en datos de entrada, como había mencionado antes. También pueden dar reconocimiento de ubicaciones y tienen la habilidad de acceder a información con una variedad de recursos en línea, ¿no? Como ser el clima, las noticias, las posiciones de las acciones, el horario del usuario, precios al por menor. Hay un gran ejemplo en la vida real donde nosotros nos vemos muy afectados por estos temas. Por ejemplo, cuando uno está en la calle y de repente recibe una notificación del celular diciendo que por ahí está llegando tarde a tu casa, como que hay un control ahí también de tus tiempos, cuánto tiempo promedio llegas a tardar en los movimientos que haces en el día. Eso también es una parte también de lo que hace un asistente personal. Eh, Este tipo de tecnología está permitida por una combinación de dispositivos móviles, interfaces de programación llamadas API y la proliferación de aplicaciones móviles. Existen asistentes personales automatizados que son específicamente creados para realizar tareas automáticas y estos se diferencian también de otro tipo de agentes personales que van realizando tareas a demanda. Por ejemplo, actualización de la agenda o del calendario de forma autónoma. Vamos a hablar un poquito de la historia también, de cómo comenzó toda esta nueva programación, digamos de alguna manera, de estos agentes virtuales, ¿no? Eh, los asistentes personales tienen su origen en un proyecto de inteligencia militar llamada CALO. En sus siglas en inglés significa asistente cognitivo que aprende y organiza. El manager de este proyecto, llamado Adam Scheller, tomó a unas personas de una entidad llamada SRI Internacional que trabajaba en el Centro de Inteligencia Artificial y formó un equipo para comenzar a planificar lo que hoy se llama como asistente personal Siri, que es el que encabeza Apple, ¿no? Este fue el primer conocido asistente personal inteligente. La primera herramienta que se permitió ejecutar fue el reconocimiento digital de voz. Fue IBM Showbooks, que lo presentó al público durante la Feria Mundial de Seattle de 1962. En la década del 90, la tecnología de reconocimiento de voz digital se convirtió en una característica de las computadoras personales de Microsoft, IBM, Philips, entre otras. Mucho más tarde, el lanzamiento del mercado del primer teléfono inteligente, IBM Simon, se conocía en ese momento, lanzado en 1994, sentó las primeras bases de lo que hoy en día se conocen como asistentes virtuales inteligentes, ¿no? A partir de esto, el primer asistente instalado en un teléfono se llamó Siri. Fue presentado con el iPhone 4S en ese momento, el 14 de octubre de 2011. Bueno, muy bien, ahora visto un poquito el trasfondo de esto, podemos empezar a clasificarlos, ¿no? Hay tipos de clasificación que están regidos por la naturaleza de interacción que hay entre el usuario y el asistente virtual. Se pueden encontrar asistentes virtuales que funcionan a través de texto, voz o intercambio de imágenes. Los separaremos además entre asistentes virtuales de propósito general o asistentes virtuales de dominio específico, según el grado de complejidad de la tarea que realicen, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan directamente estos asistentes? Al estar basados en técnicas de inteligencia artificial y machine learning, también conocido como aprendizaje automático,
responden de acuerdo a datos almacenados en su memoria y a su vez interpretan lo que dice el cliente, el usuario, ¿no? Dando respuestas coherentes y aprendiendo de cada una de sus interacciones. A esto es a lo que se refiere un poco también el Machine Learning, a este aprendizaje que tienen en la marcha, digamos, mientras van practicando y se va utilizando la aplicación. La inteligencia artificial busca reproducir lo que es la conversación humana, ¿no? Con toda la complejidad que conlleva, a la interfaz que tienen los asistentes virtuales. Está funcionando de un modo muy similar a la que nosotros recibimos actualmente y transmiten mensajes a través del mismo lenguaje en el que los reciben. En el caso de los asistentes de voz, por ejemplo, se transcribe primero el mensaje de voz a texto con la ayuda de las tecnologías de reconocimiento de voz, también conocidas como speech to text, y después se interpreta el texto gracias a la tecnología NLU, sería Natural Language Understanding. Esto permite brindar una respuesta apropiada que facilite la interacción entre el asistente y el usuario. Esas serían las dos grandes partes que suceden dentro de la gente cuando uno interactúa, ¿no? Con estos agentes virtuales. Primero se pasan a texto y este lo interpreta y a su vez después devuelve en el mismo lenguaje que recibió la primera consulta para que el usuario pueda entender la respuesta. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los métodos de interacción. Los asistentes virtuales hacen el trabajo a través de tres tipos específicos. Como habíamos dicho, el texto, como el chat en línea, por ejemplo, los chatbots, también conocidos. Es una aplicación de mensajería instantánea, donde encontramos asistentes virtuales a través de consultas con preguntas frecuentes. Estos trabajan como asistentes de consulta rápida en línea o en formato web. Hoy en día se utiliza muchísimo con muchas páginas, cada vez se nota más, se ve más, donde uno, si tiene alguna consulta muy frecuente o muy común, digámosle, dentro de las más consultadas, siempre hay algún cuadro de texto donde te indica que si tienes alguna consulta puedes preguntar. Generalmente uno empieza a escribir y tienen respuestas automáticas justamente de este tipo de agentes virtuales que se les llaman chatbox o de tipo texto o de chat en línea. Bien, el otro gran método de interacción es con la voz. Como habíamos hablado anteriormente, esto facilita la realización de tareas y consultas a través de la voz. Generalmente es a través de un dispositivo dedicado exclusivamente para ello, también conocido como altavoz inteligente. Otra forma de interacción que tiene es el intercambio de imágenes. Puede ser tomando las imágenes de la gente o subiéndolas. Aparecen en servicios automatizados en toma, edición y exposición de imágenes. Otros asistentes virtuales son accesibles a través de múltiples métodos, tales como el conocido Google Assistant, a través del chat de la aplicación de Google, que todos tenemos disponibles en la mayoría de los teléfonos, con Android principalmente. Usan el procesamiento del lenguaje natural, conocido como PLN, que combina el texto del usuario o la entrada de voz con comandos ejecutables. Muchos de estos agentes aprenden continuamente usando técnicas de inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje automático, que es lo que veníamos hablando antes con Machine Learning. Esto cada vez está evolucionando más y da una respuesta cada vez más acertada también a las consultas que se hacen, ¿no? Al principio uno cuando interactuaba quizá no lograba entender completamente lo que le preguntaba o no respondía a lo que uno estaba esperando. Cada vez eso se está afinando mucho más y gracias a la inteligencia artificial, al Machine Learning, están aprendiendo a dar una respuesta más similar a lo que nosotros hablamos normalmente entre humanos, ¿no? Más acercándose a la conversación humana habitual. Bien, vamos a hablar un poco de los dispositivos que se utilizan actualmente con los agentes virtuales. Estos pueden estar integrados en diversos tipos de plataformas o en algunos casos como Amazon Alexa a través de varios. Bien, hay varios puntos acá a resaltar.
En objetos como altavoces inteligentes tenemos Amazon Echo, Microsoft y Google Home. Esto igualmente, depende de cuando estén mirando el video, puede cambiar. Así que ténganlo en cuenta, es información del momento. Otro punto es que las aplicaciones de mensajería instantánea se pueden ver tanto en teléfonos inteligentes como vía web actualmente. Construido como parte de un sistema operativo móvil, Siri de Apple o dispositivos de iOS con el mismo sistema operativo también lo pueden utilizar. Cortana es otro gran agente virtual muy conocido, que es parte de Microsoft, al que está a la misma par de Siri, digamos, con la otra gran empresa que es Apple. Son como los dos más competitivos dentro de esos sistemas operativos. Tenemos a Siri y Cortana. Después tenemos construido en un teléfono inteligente independiente del sistema operativo. Por ejemplo, están los agentes virtuales como Bixby, que pertenecen a Samsung, o Google Assistant, que están disponibles en todos los Android, básicamente. Hay otras aplicaciones móviles conocidas como Google Halo. Dentro de plataformas de mensajería instantánea hay asistentes de organizaciones específicas, y dentro de aplicaciones móviles de compañías específicas y otras organizaciones como dominios dentro de esa organización, ¿no? Y por último, otro que últimamente se está utilizando muchísimo y cada vez se ve más es dentro de relojes inteligentes. Cada vez está más a la moda, digamos, la gente lo está utilizando cada vez más. Hola, soy Alejandro Esteves y voy a continuar la presentación hablando de los servicios que brindan los asistentes virtuales. Bueno, por ejemplo, nos proveen información sobre el tiempo, datos de Wikipedia, se pueden ajustar alarmas, listas de pendientes o de compras, reproducir música, reproducir estaciones de radio, reproducir audiolibros, reproducir videos o programas de televisión en televisores, comprar artículos, por ejemplo, desde Amazon, complementar y o reemplazar servicios de atención al cliente por humanos. En lo que se refiere a ámbitos de aplicación, nos encontramos, por ejemplo, con la educación. Se utiliza para procesos de enseñanza-aprendizaje, bien sea presencial o virtual, más aún en estos tiempos en que las tecnologías de la información y la comunicación están siendo cada vez más usadas para apoyar las labores educativas. Entre las ventajas de usar asistentes en la educación están la preferencia de aceptación de los estudiantes a la interacción por voz, pues es más fácil que la interacción por texto. Se puede interactuar como si fuera otra persona sin necesidad de usar un computador, teléfono o tablet. Pese a ello, el uso de asistentes virtuales en el aula tiene una serie de aplicaciones muy beneficiosas, como es el caso de enseñanza de idiomas a través de traducciones básicas o como un diccionario virtual, práctica de matemáticas, como es el caso de las tablas de multiplicar o el cálculo mental, ejercitar la memoria a través de juegos, repaso de contenidos mediante juegos de preguntas o resolución de dudas puntuales como fechas o nombres. En el ámbito comercial, nos encontramos con la atención al cliente 24/7 y otras ventajas. Son una excelente herramienta para lograr que cada visita a tu sitio sea una experiencia personalizada, desde un nivel exploratorio, como el conocer la información básica sobre algunos temas hasta la búsqueda de un dato, producto o servicio específico. Otra de las grandes ventajas que los asistentes virtuales proporcionan a tu negocio son optimizar la atención al cliente, proporcionar una experiencia más personalizada e intuitiva en tiempo real, brindar atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como dijimos antes, la posibilidad de programarse en varios idiomas si así se requiere, incentivar ventas, ahorrar tiempo y optimizar negocios. Además de su capacidad para interpretar el lenguaje natural, los asistentes virtuales pueden dar instrucciones a otros algoritmos para enviar correos, levantar reportes, expandir facturas o agendar citas, entre muchas otras. Los asistentes virtuales en el ámbito de los negocios. Hoy en día casi todas las empresas cuentan con páginas web que muestran y vuelven accesibles sus productos o servicios. No contar con una significa no ser visto o dejar pasar un buen número de oportunidades de negocio. Estrategias como el posicionamiento web son indispensables para hacer visible nuestra página y llegar a un mayor número de personas.
Sin embargo, hay una herramienta que puede ayudarnos también a mejorar el desplazamiento de nuestro producto. Se trata de los asistentes virtuales, que están revolucionando la manera de hacer negocios y vincularse con los clientes, al ponerse en contacto con los usuarios desde que se abre la página web e interactuar con ellos y resolver sus dudas o promover nuestros productos o servicios. Los asistentes virtuales son sin duda una alternativa inmejorable para gestionar el servicio al cliente.